¿Te has sentido alguna vez como si todo estuviera perdido? Como si tu historia ya no tuviera espacio para un nuevo capítulo, como si tus mejores días hubieran quedado en el pasado y ahora solo queda sobrevivir. ¿Y si te dijera que estás en el lugar perfecto para ser sorprendido por Dios? Porque cuando el mundo te descarta, Dios te elige. Cuando otros creen que ya no tienes nada que aportar, el cielo empieza a escribir la parte más gloriosa de tu historia. Este no es solo un mensaje, es un llamado divino, un susurro del Espíritu Santo para los corazones rotos, los cansados, los olvidados, los elegidos. Hoy vamos a recorrer pasajes escondidos, momentos de transformación inesperada y promesas que parecían enterradas, pero que Dios está a punto de resucitar. Este estudio es un mapa hacia una verdad que puede hacerte llorar, caer de rodillas y volver a soñar con los ojos abiertos. Prepárate para recibir señales, para encontrar respuestas que no buscabas y para recordar que aún respiras porque el cielo aún te necesita. Estás a punto de descubrir por qué la elección de Dios no depende de tu currículum, sino de su propósito eterno. Comenta ahora mismo paz en Cristo si estás listo para este viaje espiritual. Tu comentario no es solo un gesto, es una semilla profética. Cada like, cada suscripción, cada compartir es un acto de guerra espiritual. Tú también eres un misionero digital. Y no te vayas antes del final, porque en el penúltimo bloque revelaremos un misterio que puede cambiar por completo tu percepción de lo que significa ser elegido por Dios. Ahora sí, abre tu corazón, toma tu Biblia y empecemos el estudio. La historia de David, el hijo menor de Isaí, nos revela una de las verdades más impactantes del reino de Dios. A veces, ser ignorado por los hombres es la señal de que has sido visto por Dios. En 1 Samuel 16, el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel. Isaí, con orgullo, presentó a sus hijos mayores, fuertes y valientes, pero ninguno de ellos fue elegido. Cuando Samuel, confundido, pregunta si hay otro hijo, Isaí responde casi con desgano: «Queda el menor, que apacienta las ovejas». David no fue invitado al banquete, no fue considerado digno de estar presente en un momento tan sagrado. Sin embargo, era precisamente a él a quien Dios había escogido. Este patrón se repite una y otra vez en la Escritura. Aquellos que fueron relegados, olvidados o incluso rechazados son muchas veces los mismos que Dios usa para confundir a los sabios y engrandecer su nombre. ¿Por qué? Porque en su humildad, en su anonimato, en su dolor, hay un terreno fértil para la gloria divina. Quizá tú también te sientas como David, lejos de la mesa, fuera de la vista de los que deciden, silenciado por tus propias inseguridades o por la opinión de otros. Pero hoy el Espíritu de Dios te recuerda. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, y si Él te ha mirado, entonces aún queda mucho por escribir en tu historia. David fue ungido en lo secreto, no delante de multitudes, sino en medio de su familia, con olor a campo y tierra. La unción no espera las condiciones perfectas, sino corazones disponibles. Así como David, tú también puedes estar a un paso de ser sorprendido por el llamado celestial que cambiará tu vida para siempre. Este primer ejemplo nos enseña que el rechazo humano es frecuentemente el eco de una elección divina en camino. Y cuando Dios decide levantar a alguien, no hay olvido ni exclusión que lo impida. Muchos creen que ser elegido por Dios significa caminar en gloria inmediata, reconocimiento y milagros a la vista de todos. Pero el patrón divino nos muestra algo distinto. Antes de la manifestación viene el proceso, y ese proceso muchas veces se llama desierto.
Miremos la vida de Moisés, un hombre que parecía tener todo, criado en el palacio de Faraón, educado entre los sabios de Egipto, poderoso en palabras y hechos, y sin embargo, en un giro inesperado, termina huyendo, temido por su propio pueblo, y exiliado en un rincón del desierto durante 40 años. 40 años, no 40 días, 40 años de anonimato, silencio, frustración, años en los que quizás Moisés creyó que su propósito había sido anulado. Pero lo que parecía un castigo era en realidad el taller de Dios. Allí, en el desierto, Moisés aprendió a pastorear ovejas, a escuchar la voz del viento, a leer las señales de la naturaleza. Aprendió paciencia, obediencia y sobre todo dependencia total de Dios. Fue en ese terreno árido y solitario que su corazón fue preparado para encontrarse con el fuego ardiente que no se consume, la zarza que arde con propósito. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo allí? He visto la aflicción de mi pueblo, y te he escogido a ti. ¿A él, después de tanto tiempo? Sí, porque el tiempo no cancela el llamado, lo refina, y porque en el reino el desierto no es castigo, sino formación. Muchos de los que hoy se sienten descartados están, sin saberlo, en medio del entrenamiento de Dios. Y si has estado en silencio, si nadie te ha aplaudido, si tu camino se volvió árido, no temas. No estás lejos de tu llamado, estás en la antesala del mismo. Así como Moisés regresó a Egipto con una vara en la mano y fuego en el alma, tú también regresarás a los lugares de tu pasado, no como víctima, sino como respuesta. Serás la solución que el cielo envía al clamor de muchos. El desierto te está formando, no destruyendo. Dios no se ha olvidado de ti. Está esculpiendo tu carácter para que puedas sostener la gloria que viene. En la Biblia, la esterilidad no solo representa la incapacidad física de concebir, sino también aquellas temporadas en las que todo parece improductivo. Sueños que no nacen, oraciones que no se cumplen, promesas que parecen dormidas. Pero, ¿y si te dijera que precisamente esas etapas estériles son el preludio de un milagro divino? Consideremos la historia de Ana en 1 Samuel capítulo 1. Amada por su esposo, pero estéril, rodeada de burlas, especialmente de Penina, quien sí tenía hijos y la provocaba constantemente. Ana lloraba, se angustiaba y por años vivió una lucha interna entre su dolor y su fe. ¿Te suena familiar? Ana representa a todos aquellos que, aun siendo amados, sienten que no producen nada, que oran, sirven, se mantienen firmes, pero no ven fruto. Pero lo más poderoso de su historia no es su dolor, sino su reacción. En medio de su quebranto, Ana fue al templo y derramó su alma delante de Dios. Y ahí ocurrió el giro. No fue una palabra del sacerdote Elí lo que la sanó, sino el desahogo profundo de su corazón ante el altar. Y cuando Dios miró ese nivel de sinceridad, su útero fue tocado por lo eterno. El hijo que nacería de Ana no sería cualquier niño, sería Samuel, profeta, juez y ungidor de reyes. La esterilidad de Ana no fue castigo, fue señal de que el fruto que vendría no sería común, porque cuando la espera es larga, el propósito suele ser grande, y cuando el cielo demora, lo hace para alinear las estaciones al milagro perfecto. Si hoy sientes que estás en una temporada de esterilidad espiritual, emocional, ministerial o incluso familiar, no te desesperes. Clama como Ana. Derrama tu alma como ella, porque puede que no estés siendo castigado, sino reservado. Reservado para una manifestación de gloria que marcará generaciones. Samuel no solo cambió la vida de Ana, cambió el rumbo de toda una nación. Así será también con lo que Dios va a gestar en ti. Lo que hoy parece estéril, mañana será evidencia
de que fuiste elegido para traer a la tierra algo que nadie más podría dar a luz. Una de las escenas más impactantes del Antiguo Testamento es la historia de Mefiboset, el nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán. Un hombre marcado por la caída, literal y simbólicamente, que terminó lisiado de ambos pies y viviendo en 1900. Lodebar, un lugar cuyo nombre significa sin palabra, sin promesa, sin pasto. Es decir, un sitio de olvido, sequedad y vergüenza. Pero un día, el rey David hace una pregunta inusual. ¿Queda alguien de la casa de Saúl para que yo le haga misericordia por amor a Jonatán? 2 Samuel 9:1. Esta pregunta cambió el destino de Mefiboset. Imagínalo, un hombre roto, escondido en la miseria, temeroso de ser hallado, pensando que si el rey lo buscaba, sería para matarlo. Pero David no lo buscaba para juzgarlo, sino para honrarlo, no para exponer su dolor, sino para restaurar su dignidad, no para recordar su pasado, sino para profetizar su futuro. David manda traerlo, y aunque Mefiboset se presenta diciendo, ¿quién? ¿Es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El rey lo levanta con una sola declaración: comerás siempre a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¡Qué revelación poderosa! En un solo instante, el lugar de vergüenza se convierte en un lugar de honra. La mesa del rey, símbolo de pertenencia, provisión y pacto, se abre para un hombre que no tenía mérito alguno, solo una herencia de dolor. Así hace Dios contigo. Aunque otros te hayan descartado, aunque tus heridas te hayan dejado cojo, aunque vivas en un Lodebar emocional, el rey te llama, no porque merezcas, sino por pacto, no por tus logros, sino por su amor inquebrantable. Y lo más hermoso, una vez en la mesa, nadie ve tus pies. La mesa cubre la vergüenza. En la presencia del rey, tus heridas ya no te definen. Es en ese lugar donde eres transformado de mendigo a heredero, de olvidado a honrado, de huérfano a hijo. Mefiboset nunca volvió a Lodebar. Una vez que el rey te llama y te sienta en su mesa, tu pasado ya no determina tu destino. En tiempos de Jesús, muchos esperaban un Mesías guerrero, alguien que viniera con espadas y ejércitos para liberar a Israel del dominio romano. Pero la estrategia del cielo era distinta. Dios eligió lo pequeño, lo escondido, lo aparentemente débil para manifestar su gloria. Y uno de los personajes que mejor encarna esta verdad es José, el esposo de María. José no era un hombre de palabras espectaculares. No hay registro de discursos suyos, ni milagros, ni debates públicos. Pero lo que sí encontramos en él es algo que muchos hoy necesitan redescubrir: obediencia sin ruido, fidelidad en el silencio, fe sin aplausos. Cuando supo que María estaba embarazada y él aún no entendía el plan de Dios, pensó en dejarla en secreto para no exponerla. Su corazón era justo, sensible y compasivo. Pero entonces un ángel le habló en sueños, revelándole el propósito divino en aquel embarazo, y diciéndole: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José obedeció, sin preguntar demasiado, sin poner condiciones, sin buscar comprensión pública. Obedeció a una palabra en sueños, confió en una revelación que podría hacerlo objeto de escarnio, y abrazó una misión que parecía más grande que él. Gracias a esa obediencia silenciosa, Jesús nació en un hogar protegido, guiado, cuidado. Fue José quien llevó a su familia a Egipto para evitar la matanza de Herodes. Fue él quien trabajó con sus manos, quien caminó en medio de la incertidumbre con una fe invisible, pero poderosa. Y aunque pocos predican sobre él, su legado es eterno. Esta historia es para ti.
que obedeces cuando nadie ve, que sigues firme aunque no entiendas todo, que decides creer aun cuando las señales son escasas. Quizás no tengas plataformas, ni likes, ni multitudes escuchándote, pero el cielo está tomando nota de tu fidelidad. Dios honra a los que le honran en lo secreto, y muchas veces los elegidos no son los que hacen más ruido, sino los que más confían en medio del silencio. Así como José, tú también puedes ser el canal por el cual el propósito divino se manifieste en la tierra. A veces, el acto más poderoso es simplemente decir sí cuando todo en ti quiere correr. Si hubo alguien que parecía fuera del mapa divino, era María Magdalena. No solo era una mujer, en una cultura donde eso ya la colocaba en un lugar social secundario, sino que también estaba marcada por su pasado. Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Lucas 8:2. Eso la convertía en una figura de escándalo, de exclusión y de juicio. Pero el cielo no ve como los hombres ven. María Magdalena, una mujer que antes era esclava de las tinieblas, fue transformada por el amor radical de Jesús. Su gratitud era tan profunda que se convirtió en una seguidora fiel, una servidora silenciosa, una discípula que no pidió títulos ni posiciones, solo buscó estar cerca del Maestro. Y fue precisamente esa fidelidad desinteresada la que la llevó a un lugar sin precedentes en la historia espiritual de la humanidad. En la madrugada del tercer día, mientras los discípulos estaban escondidos, confundidos, temerosos, María fue al sepulcro, llevaba perfumes para ungir el cuerpo muerto de quien había transformado su vida. Su amor la impulsó a ir, aunque no sabía cómo movería la piedra. Pero al llegar, encontró la tumba vacía, y fue entonces cuando sucedió algo que el cielo había preparado desde la eternidad. Jesús, resucitado, se le apareció primero a ella. No a Pedro, no a Juan, no a los grandes discípulos, sino a la mujer que había sido despreciada, pero que había demostrado un amor que no retrocede. María, le dijo Jesús, y al pronunciar su nombre todo su mundo cambió. Ella fue la primera en verlo resucitado, la primera en anunciarlo, la primera evangelista de la resurrección. De lo despreciado, Dios levantó lo esencial. ¿Qué nos enseña esto? Que tu pasado no puede descalificarte cuando el amor de Dios te ha redimido, que no importa cuántos demonios hayas enfrentado, cuántas veces hayas caído, cuán profunda haya sido tu oscuridad. Si hoy corres al encuentro de Jesús, puedes ser parte del milagro más glorioso. Dios sigue eligiendo a los Marías Magdalenas de este tiempo, aquellos que no tienen grandes plataformas, pero sí un corazón que arde por su presencia. Aquellos que no esperan las condiciones ideales, pero que se levantan temprano para buscar al Maestro, incluso entre lágrimas. Porque a los fieles les revela su gloria, a los quebrantados les da su confianza, a los últimos los hace primeros. Simón Pedro, quizás uno de los discípulos más intensos, humanos y emocionales, representa como pocos la lucha entre la elección divina y la debilidad humana. Fue él quien caminó sobre las aguas y dudó. Fue él quien declaró, «Tú eres el Cristo», y luego trató de impedir que Jesús fuera a la cruz. Fue él quien dijo, «Aunque todos te abandonen, yo no lo haré». Y lo negó 3 veces ante una criada. Y sin embargo, fue precisamente este hombre el que Jesús eligió como columna de la iglesia. En Lucas 22, 31, 32, Jesús le dice a Pedro algo revelador. «Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». ¡Qué detalle tan impactante!
Jesús no oró para que Pedro no cayera, oró para que después de caer, su fe no se apagara. Porque Jesús sabía que el verdadero liderazgo no nace de la perfección, sino de la restauración. Pedro tenía que ser quebrado para luego ser más fuerte. Después de negarlo, Pedro llora amargamente. Es el grito de alguien que siente que ha fallado demasiado como para seguir siendo útil. Pero luego, en Juan 21, vemos una escena hermosa. Jesús resucitado lo espera en la orilla con un desayuno preparado. Lo llama Simón, como recordándole su humanidad, y le pregunta 3 veces, ¿me amas? No le pregunta si está arrepentido, no le pide explicaciones, solo le pide amor. Y cuando Pedro responde afirmativamente, Jesús lo restaura con una comisión: apacienta mis ovejas. Pedro, el impulsivo, el negador, el que huyó, se convierte en el predicador del primer sermón de la iglesia en Pentecostés. 3,000 almas salvas. El hombre quebrado se transforma en canal de avivamiento. Esta historia es para todos los que creen que fallaron demasiado, que no merecen una segunda oportunidad, que su negación los ha descalificado. Dios no desecha a quienes tropiezan, restaura a quienes se levantan. Pedro fue elegido no a pesar de sus errores, sino a través de ellos, porque su proceso lo convirtió en un pastor compasivo, en un líder sin arrogancia, en un testigo valiente. Si tú también has tropezado, si tu fe se ha apagado, si tus lágrimas han sido muchas, hoy Jesús está en la orilla de tu vida preguntando lo mismo: ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, prepárate. Hay un reavivamiento que viene contigo como protagonista. Pablo de Tarso, el apóstol que revolucionó el mundo gentil con la predicación del Evangelio, es quizás uno de los ejemplos más contundentes de que el lugar donde otros ven un fin, Dios lo convierte en un principio. Después de ser perseguidor de la iglesia, Pablo fue transformado radicalmente por un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Desde entonces se convirtió en uno de los mayores proclamadores del mensaje de Cristo. Pero lo que muchos olvidan es que gran parte de su ministerio ocurrió en prisión. En lugar de plataformas, tuvo cadenas. En vez de multitudes aplaudiendo, tuvo soledad, frío y traición. Sin embargo, en medio de esas condiciones adversas, escribió cartas que hasta hoy siguen encendiendo corazones, fortaleciendo iglesias y revelando misterios profundos del reino. Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón, todas fueron escritas desde una celda, y aún así, las palabras de Pablo resuenan con poder. Estad siempre gozosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos rescató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cómo puede alguien en prisión hablar con tanta esperanza, gozo y visión? Porque entendió que su elección no dependía de su ubicación física, sino de su posición espiritual. Pablo sabía que no estaba encerrado por Roma, sino comisionado por el cielo. Muchos elegidos de hoy se encuentran en prisiones, diagnósticos médicos, deudas, crisis familiares, opresión emocional, aislamiento. Pero la historia de Pablo es una advertencia celestial. No determines tu llamado por tu circunstancia actual. A veces, lo que parece un encierro es solo el vientre donde se gesta el próximo nivel de unción. La cárcel fue testigo de visiones, himnos en la noche, terremotos sobrenaturales, conversiones inesperadas. Fue desde allí que el apóstol escribió los textos más reveladores de la gracia, la redención, la armadura espiritual y la identidad del creyente. Dios no necesita que estés en libertad para usarte, necesita que estés disponible. Y si, en medio del dolor, tú levantas tu voz como Pablo y Silas, adorando cuando otros lloran, el cielo puede estremecer tus muros y liberar a muchos más a través de ti.
Estás elegido, aunque otros te quieran limitar. Y si estás encarcelado hoy, no es para detenerte, sino para revelarte algo que solo puede ser visto en la oscuridad. Si has llegado hasta aquí, quiero mirarte espiritualmente a los ojos y decirte algo que no es casualidad, ni coincidencia, ni azar. Has sido marcado. No por mí, no por este canal, sino por el dedo eterno de Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que no importa cuántas veces hayas dudado, fracasado, caído o querido rendirte, hay un sello invisible sobre ti que dice, propiedad del cielo. Has sido elegido. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. No porque lo tengas todo, sino porque has reconocido que sin Dios no tienes nada. Mira cada historia que recorrimos. David, olvidado entre ovejas, fue ungido rey. Moisés, exiliado en el desierto, fue llamado libertador. Ana, estéril y humillada, fue madre de un profeta. Mefiboset, lisiado y olvidado, fue sentado en la mesa del rey. José, silencioso y obediente, fue guardián del Redentor. María Magdalena, liberada de demonios, fue la primera testigo de la resurrección. Pedro, el negador, fue restaurado como pastor de multitudes. Pablo, el prisionero, fue escritor de la verdad que libera. Y ahora, tú que estás aquí leyendo, con el corazón latiendo fuerte, con lágrimas quizá en los ojos, con preguntas que el mundo no ha sabido responderte, Dios te eligió, a ti, no como opción de repuesto, no como último recurso, sino como parte esencial de su plan. Y si aún respiras, es porque el cielo aún espera algo de ti, porque aún hay una promesa viva, porque aún hay una mesa donde tu silla tiene tu nombre, porque aún hay un llamado que solo tú puedes cumplir. Déjame regalarte esta imagen final. Imagínate caminando por un sendero oscuro, con miedo, con cansancio, pero de repente una luz aparece. No es una linterna, no es un farol, es una corona y está delante de ti. Es la recompensa de los que no se rinden, de los que creen, aunque no vean, de los que aman, aunque hayan sido heridos, de los que siguen, aunque estén cojeando, y esa corona tiene tu nombre, no porque la ganaste, sino porque fuiste fiel. Porque como dice Apocalipsis 3:11, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Si esta palabra encendió tu espíritu, comenta ahora mismo, fui elegido para lo imposible. Esa frase será el distintivo de los que completaron esta travesía. Y al escribirla, te unes a una generación de valientes que no se conforman con sobrevivir, sino que se levantan a reinar. Suscríbete ahora mismo, porque esto no es un fin, sino un comienzo. Cada nuevo video será una llave, una espada, un espejo. Comparte este mensaje con al menos 3 personas. Puedes estar siendo el puente que las salve del abismo de la desesperanza. Ahora, apaga todo ruido. Cierra tus ojos por un instante. Respira profundo y escucha la voz que te dice, yo te elegí antes de que nacieras. No temas, estoy contigo hasta el fin. Ponte música suave. Deja que las lágrimas hablen lo que las palabras no pueden. Y ora con libertad, porque esta es tu hora. Y tú ya no eres el mismo.